Ok, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 19. Vamos a continuar con esta serie. La autoridad delegada es el tema número 14 de esta serie. El tema de este día se titula David emprendiendo el entrenamiento. ¿Ok? David emprendiendo el entrenamiento. Dios, en el transcurso de nuestra vida, nos va a dar un entrenamiento a través de las circunstancias, hermanos. Y aún esas personas que son difíciles de tratar, que son difíciles de sobrellevar, y que tal vez pues no compaginamos mucho, tienen un propósito. Y cuando cumplen ese propósito en tu vida, Dios te las quita. O sea, no es que, Señor, ya quítamelo, porque pues no, o sea, no. O sea, quiere decir que aún el esposo que tienes o la esposa que tiene un propósito en tu vida. Va Dios a formar algo en tu vida. Y las personas, hasta tu suegra, que a lo mejor no la aguantas mucho, que es un poco difícil de llevar, tiene un propósito. Y cuando se cumple ese propósito, Dios te va llevando a otra instancia. Y así es esto. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nos resistimos a ese entrenamiento. Y entonces una prueba que debe durar 1 año, 2 años, medio año, dura 10. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa tuya. Porque no estás dispuesto a someterte y a entrenar tu vida cristiana. ¿Sabes que? Ay, no me gusta. Ay, y te enojas. Ay, te amargas. Y empiezas a hacer cosas en tu corazón que piensas que Dios tiene la culpa, que Dios debe de entenderte. No. Te voy a decir algo. La prueba va a durar el tiempo que tú quieras. Y si tú no te sometes, si tú no perdonas, si tú no sueltas y cosas así, la prueba va a durar toda tu vida. Dios te puede esperar. O sea, no hay problema. Dios te puede esperar. Y nada más, o sea, ¿cuánto tiempo dio vueltas Israel? 40 años. ¿Pero fue porque Dios quiso? Fue porque ellos quisieron. Porque no obedecían. Porque se rebelaban. Porque murmuraban. Por eso. Entonces la lección está bien para nosotros. O sea, si tú en vez de en la prueba someterte, obedecer, murmuras, te rebelas, ¿cuánto tiempo va a durar tu prueba? Lo que tú quieras, Lo que tú quieras. Dios te puede esperar. Y en serio, hermano, yo he visto gente que ha durado 20 años en una prueba y no la puede pasar hasta que se da cuenta de que la culpa es de él y pasa la prueba. 20 años para pasar una prueba. ¿Te imaginas? Y fíjate, cuando pasa la prueba, Dios quita a esa persona de tu vida, o sea, Dios la aparta. Y viene otra prueba más, ahora. Así es esto, la vida de cristiano es así. Prueba. Y hay pruebas más difíciles que otras, ¿sí? Sí, hermanos. Pero todo va a depender de ti, si te sometes o no. Pues vamos a ver que David, ¿a quién tenía que servir? A Saúl. Creo que todos tenemos un Saúl por ahí, ¿no? Una persona que pues, no te cae muy bien, que no es una persona de mucho agrado. ¿Tú piensas que Saúl era una persona de mucho agrado? Y David le tocó servirle a él. Fíjate, el rey, el que lo ungieron, el que sabía que iba a ser rey, tuvo que servir al otro. Qué malo es Dios, ¿va? ¿No? Dios estaba entrenando a su siervo. Dios lo estaba entrenando. Y David lo entendió. Así que todo, hermanos, tiene un propósito. Todo. Aún el enemigo que se levante contra ti tiene un propósito.
Y aunque hagas berrinche de que, Señor, quítame de que 15... Las cosas no funcionan así. Y espero lo entiendas. Las cosas no funcionan así. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 19. Dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan para una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y tomaba mejor y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bien, hermanos, como lo dijimos la semana pasada, David ahora entra en escena y ahora vemos cómo Dios ya lo ungió, ya lo llamó, él sabe que va a ser rey. Pero hermanos, qué difícil es cuando tú lo sabes, pero no es el tiempo. Es bien difícil eso. Cuando tú sabes que tú vas hasta allá, pero no es el tiempo aún. Y eso es bien difícil, ¿eh? Entender los tiempos es bien difícil. No siempre es el tiempo de lo que tú crees. Eclesiastés lo dice, ¿no? ¿Has leído Eclesiastés 3? Hay tiempo para todo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, ¿verdad? No es por impulsos, es porque es lo correcto y es el tiempo. Entonces, David había sido llamado, pero aún no estaba listo para ser rey. Le faltaba entrenamiento y eso empieza a suceder. Y hermanos, si nos dejamos moldear, si nos dejamos guiar por Dios, entonces eso va a hacer que lleguemos a la meta y más adelante David lo dice. Mira, vamos a ver el Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Vamos a leer esos pasajes, esos versos. Ya vamos a sacar una enseñanza de ahí. Hermanos, el entrenamiento es necesario, ¿eh? O sea, aparte de que tú vayas a la escuela, a la primaria, a la secundaria, ¿sabes qué hace eso, esa parte en tu vida? Entrena tu mente. Cuando tú no tienes así mucha comprensión, lo que te hace falta es entrenamiento. ¿Cómo se entrena la mente? Pues hay varias maneras. Una de ellas es la lectura. Tienes que leer, porque leer entrena tu mente. Y hace que tengas mejor comprensión, hace que tu mente sea más ágil para ver problemas. Eso es importante. Por eso tú como padre o como madre debes entrenar a tus hijos. ¿Cómo? Tienen que leer. Otra cosa que entrena la mente son los problemas matemáticos. Yo te cuento, una de las cosas que tiene México es que no creamos tecnología. ¿Y sabes por qué no creamos tecnología? Porque esa área de las matemáticas está muy olvidada. En México abundan más los abogados, los socialistas, que no está mal, pero date cuenta que falta entrenamiento en la mente. Por eso países desarrollados como Alemania, como Rusia, como Estados Unidos, tienen esa mayor tecnología, como los chinos, como los japoneses. ¿Por qué? Y tú ves, dicen, es que su IQ, o sea, los japoneses tienen una mejor genética que nosotros. No, son seres humanos como nosotros. La diferencia es que entrenan mucho su mente. Entrenan mucho su mente. Entonces, ¿qué hace que no entrenes tu mente? El que no te inviten a pensar. O sea, tú tienes que hacer que tus hijos piensen. No es, aquí está, mijito, ya, llévatelo ya. No, tienes que hacer que tu hijo piense. Eso es entrenar la mente. Tienes que pensar qué va a pasar, qué tienes que hacer. Eso es lo triste de hoy, pero hoy en día los jóvenes del 2000 o del 2002 para adelante son gente que no piensa. Solamente actúan por impulsos, pero no piensan. Y eso es un grave error. Entonces, no, pues,
Es lo típico. ¿Qué quieres ser dentro de 5 años? Ay, pues no sé. No, pues piénsale. Pues, ¿qué quieres ser? Ay, pues no sé, es que no sé qué me guste. No sabes qué te gusta. Si no es aquí heladería, ¿de qué sabor quieres? Piénsale. Utiliza el cerebro que Dios te dio. Todos tenemos uno. Piénsale. Entonces, hermanos, es importante esa parte. Entonces, la Biblia, fíjate, otra cosa que tiene la Biblia es que entrena tu mente. O sea, no solamente son palabras. Cuando tú lees la Biblia y la memorizas, entrenas tu mente y te vuelves sabio. La Biblia lo dice, que la Biblia hace sabio al sencillo. O sea, aquí no hay tontos, hermanos, ¿eh? Yo no te lo digo, tú no eres tonto. No eres tonto. Yo creo que tú sabes distinguir entre una moneda de 5 y una moneda de 10, ¿verdad? Tú no eres tonto, no. Solamente que a veces muchos de nosotros tenemos la mente floja. Como que no queremos pensar, ay, me da flojera leer. Ay, no, hermano, cuando yo quiero leer, ay, me duermo. Eso es señal de que necesitas entrenamiento. Necesitas entrenamiento. Dice ahí, Salmo 119, versículo 97. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Con quiénes? Con tus mandamientos. Siempre, porque siempre están conmigo. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi delicia. Más que los viejos, aquí se refieren los de edad, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Voy a leer este pasaje en la versión Jerusalén, la Biblia Jerusalén. Dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día la medito. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, porque es mío para siempre. Gano en sagacidad a mis maestros, porque medito tus dictámenes. Gano en cordura a los ancianos, porque guardo tus ordenanzas. Aparto mis pasos del mal camino, para guardar así tu palabra. Nunca me aparto de tus normas, porque así me instruyes tú. Esto es interesante, hermanos. Parece como si fuera una armadura, ¿no? Que te va equipando con varias cosas. Cordura, sagacidad, sabiduría, entendimiento. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que puedes ser joven o de no mucha edad y ser inteligente. El hecho de que seas joven no es un impedimento a que tú entiendas muchas cosas. ¿No? No es impedimento. Entonces, entendamos eso, hermanos. Sabiduría no es saber mucho. No es que te sepas toda la Biblia. Te la sabes, está bien, pero eso no es sabiduría. Sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es saber distinguir entre lo bueno y lo malo en situaciones que debes hacerlo. Ahí sienta la sabiduría y muchos no la tienen. Muchos se van por lo que sienten y no por la verdad. La sabiduría hace eso. Te hace distinguir la verdad del error. Entonces, mira, voy a decir dos cosas acá. Primero, dice el versículo 99 que le da sagacidad. Un hombre sagaz significa alguien que comprende las cosas, y que percibe con claridad lo que conlleva. Esa es sagacidad. Que percibe las cosas y que sabe con claridad lo que conlleva. O sea, es decir, no solamente es voy a hacer esto, no. Lo voy a hacer porque eso me va a resultar en esto. Eso es ser sagaz. ¿Y eso sabes qué te lo da? Los principios de Dios. Porque los principios de Dios te dicen, no hagas esto porque así cuidarás tu alma. Así cuidarás tu vida, ¿no? El proverbio es así.
Hijito mío, guarda mis razones, porque guardando mis razones guardarás tu vida. Cuídate de la mujer extraña, la que con blandas palabras trata de cuidar, trata de atraerte hacia ella. No vayas hacia su casa, porque su lecho es como el Seol, ¿verdad? Te da razones. Entonces el sagaz es, a ver, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? El joven no piensa en eso. El joven dice, ay, pues a ver, chicle y pega. No, o sea, así no es. Voy a hacer algo porque va a responder en esto, va a salir eso. O sea, a ver, ¿por qué estudias una carrera? Tiene un porqué, tiene que tener. Yo conocí a una compañera que le dije, ¿por qué estudiaste la carrera de informática? No, pues para estar en mi casa, a la escuela, pues mejor la escuela. Pues eso es una buena razón. Le dije, ¿por qué agarraste esta informática? Ah, no, pues porque yo pensaba que nada más era hacer documentos en Word. Le digo, no, pues si esto no es secretariado. Informática significa información automatizada. O sea, que hay que hacer más rápida la información. No es lo mismo que tú busques en un bonche de papeles así, a que tú vayas a un formulario, le des tu nombre y sale rápido, ¿verdad? Eso es una información automatizada. Eso es lo que tienes que aprender. Ay, es que yo pensé, no tienes un objetivo claro. No eres sagaz. Sigue diciendo el versículo número 100. Dice, gano en cordura a los ancianos, porque guardo tus ordenanzas. Cordura, alguien cuerdo, es una persona que tiene la mente sana y que no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Pero también significa es una persona que, fíjate, que tiene la capacidad de pensar. Ay, a ver, pastor. Todos pensamos. A ver, ponte a analizar eso. ¿Todos piensan? Si todos pensaran, hay muchas cosas que no harían, porque saben que es basura. Pero no lo piensas, lo haces. ¿Te das cuenta cómo no todos piensan? O sea, si todos pensaran, ¿por qué le meten alta velocidad? Si de verdad piensan. O sea, no te pones a pensar que entre más velocidad tenga tu auto, mayor probabilidad hay de que tú sufras un accidente y puedas morir. Ah, no lo había pensado. Oye, ¿no te das cuenta que si no tomas agua, tus riñones van a sufrir y te pueden dializar? Ay, ¿a poco no lo había pensado? ¿Te das cuenta? ¿Todos piensan? Yo creo que no. Es increíble, pero el ser humano es vamos a ponerlo así, el ser vivo que Dios le dio razonamiento. Y es el que más se destruye a sí mismo. O sea, es inaudito, ¿no? Pero hombres que fuman sabiendo que se hacen un mal. Y lo siguen haciendo. Dicen, ay, es que me gusta. Oye, ¿qué no te pones a pensar que eso a la larga te va a traer un cáncer? Bueno, no lo había pensado de esa manera. ¿No lo habías pensado de esa manera? Sigue. Cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Obrar con buen juicio. Que reflexiona. Eso es el cuerdo, reflexionar. Que es sensato. Oye, ¿sabes quién te da esto? La palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no solamente es llenarte de letra. No. La palabra de Dios te va a traer que seas una persona de buen juicio. Te va a enseñar a pensar. Te vas a decir, a ver, esto que dice Dios es interesante. Esto que dice Dios es interesante. ¿Por qué este rey lo hizo de esta manera? ¿Por qué dice esto la Biblia? Y te enseña a pensar. Entonces dices, quiere decir que esto que voy a hacer no es bueno.
Ya pensaste. Pero hermanos, de verdad, es bien difícil. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que estorba para que pensemos son los sentimientos. Si tú nada más te guías por eso, siempre te vas a equivocar, porque no es así. Ya sabes, la razón antes que el corazón siempre es así. La razón antes que el corazón. Porque el corazón es el centro de las emociones. La razón antes que el corazón. Dos cosas, hermanos, son con las cuales no nacemos: cordura y sensatez, con las cuales no se nos enseña en la escuela. En la escuela no te van a enseñar cordura. Eso lo tienes que aprender. Entonces veamos qué es lo que está comprendiendo David. Está comprendiendo que la manera de entrenarse en el punto que Dios lo ha puesto es meditar, guardar, andar en cierta conducta, en cierta manera de vivir, si es que quiere permanecer. ¿Ok? Si es que quiere permanecer. En 1 Corintios 9:25 dice esto: los que se entrenan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda dañarles y lo hacen por alcanzar como premio una corona de hojas de laurel y enseguida se marchita, pero nosotros luchamos para recibir un premio que no se marchita. Hermanos, la vida cristiana es una carrera. Es una carrera no de rapidez de 400 metros, no, esto es un maratón. Un maratón es como de 5 kilómetros o de 10 kilómetros, ¿ok? Entonces, aquí no es cuánto corres, que corras más rápido, no. En un maratón no es correr rápido, es la resistencia. Es aguantar, saber distribuir tus fuerzas. Tu respiración es importante. Y antes de un maratón tienes que haber dormido bien, si no, no vas a aguantar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la vida cristiana es de resistencia, no es saber quién llega primero. No es eso. La vida cristiana es, hay que resistir. Hay muchas cosas que vamos a tener que vivir. Muchas cosas que a veces son injustas. Pero tenemos que resistir porque la vida cristiana es así. Por eso muchos dicen, iniciaron como caballo así, bien rápido, ¿y cómo terminan? Como esas mulitas que ya no. Bien, despacito. Así no es la vida cristiana. Que inicias con todo y después ya dices, no, pues ya no me gustó, ya me voy. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana es ¿qué? Resistencia. Hay que resistir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegar a la conclusión de que eso me daña? Dice, aquel que va a competir en un deporte evita todo lo que pueda dañarle. ¿Cómo llegar a la conclusión de que decir eso me daña? Hay varias maneras. Pero enfocándonos a esta parte es que ahí están los principios y todo el consejo de Dios para saber que eso me daña. Es decir, si lo dice Dios, ¿qué? ¿Es verdad? ¿O no? O sea, si dice Dios, eso me daña. El problema del día de hoy es que se ha metido la idea de que no hay ideas absolutas. Ese es el problema. Y entonces salen pensamientos de vivo de esta manera porque esto me agrada. Te voy a decir algo. El hecho de que a ti te guste algo y por eso vivas así, no quiere decir que eso sea la verdad. Otra vez lo repito, el hecho de que tú vivas de una manera pensando que eso a ti te agrada, no quiere decir que eso sea la verdad. El hecho de que eso te haga feliz no es lo correcto siempre. Entonces hablamos de una verdad centrada en el egocentrismo. Eso es lo que significa. Lo cual es la mayoría de veces, si no es que siempre, incorrecto. Tú tienes que tener argumentos del por qué vives de esta manera.
Yo te dijera, a ver, ¿por qué no comes tanta harina? Tú tienes que darme argumentos, no es porque, pues porque, pues no sé, lo leí en el TV y Notas y pues ya, pues ahí lo tomé. No, tienes que tener argumentos firmes de por qué haces ciertas cosas. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué haces lo que haces? Tienes que tener argumentos, no solamente es, porque siento que es así. No, eso no es un argumento firme. Eso no haces tu verdad y puedes estar erróneo. Tienes que tener un argumento firme de por qué haces lo que haces. David tenía que empezar a aprender muchas cosas, hermanos. Y para eso tenía que tener un espíritu dócil. Tenía que aprender a forjar carácter a través de las circunstancias, a través de lo que oía y veía. Hermano, Dios te va a poner en ciertos ámbitos y te va a dejar ver cosas. ¿Para qué? Para que aprendas. Para que aprendas. Para que veas lo que ocurre con ciertas decisiones, lo que ocurre con ciertas actitudes, lo que ocurre con ciertas conductas. Dios te va a dejar verlo. Para que tú aprendas. Nos vamos a iniciar allí, primer libro de Samuel 16:13. Vamos a iniciar. Entonces, como hijos, vemos los errores de nuestros padres, eso es lógico, porque nuestros padres no son perfectos. La pregunta es, ¿por qué Dios te deja ver los errores de tus padres? Tú como hijo, ¿para qué crees? Para que ya no los obedezca, pastor. Porque no se han ganado mi respeto. No, hombre. ¿No? ¿Sabes para qué Dios te deja verlo? Para que aprendas. Que muchas cosas tus padres no lograron. Porque adelantaron cosas. Porque tomaron una mala decisión en cierto ámbito. Y que tú en un momento vas a llegar a lo mismo. Un día tú también vas a ser padre. Y te tienes que acordar lo que tu padre hizo y que no funcionó. Pero es triste, pero el hijo casi siempre que repite el mismo error. O sea, estaba juzgando a su padre de que no, mi papá hizo esto, no, que malo esto y lo otro. Y cuando toca a ti ser padre, haces lo mismo. ¿De qué te sirvió tanto juzgar y juzgar y juzgar y juzgar si al final llegas tú al mismo punto? Quiere decir que no aprendiste nada. No aprendiste nada. Cuando Dios te deja ver algo, no es para que te llenes la boca de criticar. Eso es fácil hacerlo. Pero te voy a decir un verso. El que crea estar firme, mira, tanto criticas algo que no vaya a ser que tú caigas en lo mismo. Es fácil hablar y es fácil decir, ay, mira lo que está haciendo fulano. Y cuando tú caes, ahí mismo, lo que tenemos es que para mí la ley y para los otros, todo el peso de la ley. No, sí, pastor, al otro, todo el peso de la ley, no, casi sáquelo. Y cuando se trata de ti, ¿qué? No, pastor, tenga misericordia, no, o sea, no es así. O sea, ¿tú piensas que Dios te deja ver un error de alguien para que tú lo destruyas? Es para que tú aprendas. Aprende lo que a veces no se debe de hacer, porque te va a ir mal. Así que, hijo, si tú puedes ver y lo vas a ver los errores de tu padre, no es para que lo menosprecies y digas, tú ya no eres mi papá, porque estás fallando aquí. No, es para que veas lo que trae y las consecuencias. O sea, muchos a lo mejor tuvieron un papá que tenía dos mujeres. Y tú te empiezas a dar cuenta de los problemas que tu padre tiene. Te empiezas a dar cuenta de eso.
Pues, ¿sabes a qué conclusión debes llegar? Yo no debo hacer eso, porque voy a tener los mismos problemas que mi padre. Esa es la conclusión que debes llegar. No es, no, mi papá pues es el peor hombre del mundo. Él cometió sus errores y los está pagando, ¿sí? Pero tú vas para allá y no hagas lo mismo. O sea, si tú estás viendo que tu mamá se las vio difíciles porque fue madre soltera, ¿tú qué debes aprender? Que no es una buena vida eso y que tienes que soportar tal vez. Pero no, la mamá es soltera y la hija para allá va. No aprendió nada. No aprendió nada. Mi mamá murió porque le dio cáncer. ¿De qué? Pues cáncer de mama, porque nunca se autoexploraba. ¿Y tú qué vas a hacer? Tú como mujer, ¿qué vas a hacer? Bueno, mi mamá a lo mejor no sabía, le faltó información. Bueno, tú infórmate. Tú sí lee. Tal vez a tu mamá pues no tenía la capacidad de entrar al internet como tú lo tienes. Aprende, aprende. Pero no. La mamá falleció de una cosa y ahí va la hija igual. Eso no es sabio, hermanos. El hijo vio que su papá era borracho. Se caía allí en las calles y en su vómito. Y llegaba y golpeaba a tu mamá. Y cuando tú te casas, ¿qué? Eres igual. Borracho igual. ¿Aprendiste algo? ¿Fuiste mejor de lo que criticabas? ¿Te das cuenta? Cuando Dios nos deja ver algo, es para que aprendamos. Eso es parte del entrenamiento. Es parte del entrenamiento. 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, esa frase es importante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a su casa en Ramá. Y fíjate el 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Veamos dos ángulos distintos. Por un lado vemos a David con el favor de Dios, con su presencia, y por el otro lado vemos a Saúl abandonado, solo, donde Dios le dio la espalda. Nos hace recordar este pasaje, hermanos. Te lo voy a leer así. Proverbios 1:22. Te lo voy a leer. ¿Hasta cuándo, jóvenes inexpertos, amaréis la inexperiencia? Los insolentes se deleitan en la insolencia y los necios aborrecen la ciencia. Convertíos a mis exhortaciones. He aquí que yo derramaré sobre vosotros mi espíritu y yo os daré a conocer mis palabras. Yo os llamé y me rechazasteis. Os tendí la mano y no me hiciste caso. Habéis despreciado todos mis consejos y no habéis querido mis amonestaciones. También yo me reiré de vuestra desventura. Me vengaré cuando llegue a vosotros el terror. Cuando el terror venga sobre vosotros como el huracán y como un torbellino os sobrevenga la desventura. Cuando la tribulación y la angustia vengan sobre vosotros, entonces ellos llamarán y yo no responderé. Me buscarán y no me encontrarán, porque han aborrecido la ciencia y no han amado el temor del Señor. Y no han querido mis consejos, han despreciado todas mis exhortaciones. Comerán del fruto de sus errores y se hartarán de sus propios consejos, porque el desvío de los inexpertos los mata y el descuido de los necios los lleva a la ruina. Pero quien me escucha vive en paz y estará tranquilo sin temer peligro alguno. Ese último verso también es interesante y eso es lo que le pasaba a Saúl. Saúl no se posesionaba, hermanos, no se posesionaba. Eso no es lo que está diciendo el verso. Lo que está diciendo el verso es que Saúl entró en un estado de depresión, de no tener paz, de no estar tranquilo, de tener terror. No dormía.
Eso es lo que le pasaba a Saúl. Sin duda, Saúl fracasó por menospreciar la sabiduría. Y ahora el acto donde se ve esto claramente es que Jehová se apartó. Aquí la palabra apartar en el hebreo significa alguien que te da la espalda. Alguien, hermano, que te deja, dice la palabra aquí hebrea, da la idea como que tú dejas un vaso, no sé, de yogur en el refri, pero aislado. Como que lo metes hasta el rincón. Y eso casi cuando metes una cosa hasta el rincón es difícil sacarla, porque no la ves. Eso es lo que es la idea. Dios te pone hasta el final. Y empiezas a andar solo. Saúl, a pesar de seguir siendo rey, ya no puede ser considerado como agente de Dios. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Mira, en palabra de Dios para todos, este verso dice así: el Espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. O sea, estamos hablando que tenía problemas mentales, Saúl. Empezaba a desvariar, veía cosas que no estaban allí. ¿Has visto personas así? Que desvarían. Que no, a mí me tocó, vino aquí una persona a pedir ayuda y me decía, baje la voz porque nos están persiguiendo. Yo sí. O luego veía un coche y es que ese coche ya pasó aquí 10 veces. Y me hizo recordar este pasaje. Saúl era así. Saúl creía que lo iban a matar. Saúl entonces se cuidaba. Estaba en su cama y se volteaba y veía, a ver, no vaya a ser que alguien entre y me mate. Tenía miedo. Un miedo inexplicable. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando tienes miedo inexplicable. Cuando tienes tu relación con Dios rota. Eso pasa. Empiezas a tener temor. No tienes paz. Sientes que todos la traen contra ti. Empiezas a ver a las personas y piensas que todas las personas saben lo que tú has hecho. ¿No tienes paz? Eso es lo que le pasaba a Saúl. No se posesionaba. Era que no tenía paz. Y mira, Jehová lo dijo. Vamos a ver, Levítico 26, versículo 27. Levítico 26, versículo 27. Quiero que entiendas esto, hermano. El pecado no solamente trae muchos estragos físicos o que rompa tu comunión con Dios, también trae estragos espirituales que a veces no nos damos cuenta. Y uno de ellos te voy a decir así, uno de ellos que trae el pecado es que te vuelve tonto. En serio. Y hermanos, yo lo he comprobado. Que alguien que anda en pecado y que no se arrepiente y que no, se vuelve un tonto. Empieza a tomar decisiones que van en contra de su vida. Y tú lo ves así y dices, eso es tonto lo que tú estás haciendo. Es que tú no me entiendes. No, lo entiendo. Pero no necesito meterme a la basura para saber qué es basura. O sea, ese tipo de razonamientos de que, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? No, amiguito, yo no necesito meterme a la basura para saber qué es basura. No sé. O sea, yo no necesito emborracharme para saber si me gusta o no. Pues no. Yo sé que eso es basura. Dios lo dice. No te embriagues. Y si Dios lo dice es la verdad, no necesito probarlo. Pero ese razonamiento de que, ¿cómo sabes si no te gusta si no lo has probado? Es de un razonamiento de alguien que no piensa. Lo siento, pero es así. Dios por eso te ha dejado principios para que pienses. Dice, si aún con esto no me oyereis, el contexto es las consecuencias de la desobediencia. Ese es el contexto. Levítico 26, 27. Si aún con todo esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición,
Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Es decir, lo que significa acá no significa que te lo vas a comer. Significa, por tu pecado va a hacer que tú destruyas lo que más amas. Tú lo vas a hacer, lo vas a ver. Porque estás en contra de Dios, tu proceder va a hacer que tú destruyas tu familia. La estás destruyendo. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Significa, te voy a quitar tu ídolo. ¿Con qué confías más? No, pues yo tengo mi trabajazo que donde gano mis melones. Dios te lo va a tirar. De lo que te sientas orgulloso, Dios te lo va a tirar. Eso es lo que dice. Destruiré tus lugares altos. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmará por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo cual no reposó en los días de reposo cuando habites en ella. Y a los que queden, dice ahí, versículo 36, infundiré en vuestros corazones tal cobardía en la tierra de vuestros enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. O sea, miedo, es miedo, hermanos. Pero un miedo inexplicable, es un miedo como que, o sea, nada más ves un poco de silencio y ay, ¿qué está pasando? No pueden estar solos, tienen miedo. Y huirán ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Tú puedes leer todo ese pasaje. Esas son consecuencias de la desobediencia. Entonces, la respuesta es, o la pregunta es, ¿por qué tenía miedo Saúl? Por desobediente. Tenía miedo. Y tal terror que desvariaba. ¿Hasta dónde puede caer alguien que fue utilizado por Dios, pero por su rebeldía y su egocentrismo ahora empieza a tener problemas mentales y hasta emocionales? Imagínate, Saúl sufría repentinos cambios de humor y se da a entender que Dios estaba detrás de todo ello. Podríamos decir que esto viene a ser un ser humano por algo muy puntual, hermanos: el abandono de Dios en sus pecados. No hay mayor castigo de Dios que Dios te abandone. No hay mayor castigo que ese. El hombre siempre está intentando vivir sin Dios. Sin embargo, cuando Dios en verdad abandona a alguien en sus pecados, es como un pez que no tiene agua, o como una fogata que no tiene leña. Poco a poco va a morir. Date cuenta, ¿sabes quiénes son los que tienen más problemas mentales? Los homosexuales. O sea, eso ya es un problema de que no, es que yo me siento atrapado en el cuerpo. Ese es un problema mental. Eso es un claro muestra de que Dios lo ha abandonado. Entonces ya cuando ya ves a alguien que estuvo en la iglesia y empieza a desvariar y empieza a tener cambios repentinos de humor y tiene miedo, aguas, Dios lo está abandonando. O sea, por un momento Dios tiene misericordia y espera que tú te arrepientas, pero su misericordia no es para siempre. Seguimos ahí, primer libro de Samuel 16:15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Todos lo entendían menos él. Todos lo entendían menos él. Saúl decía, no, o sea, alguien que está enfermo dice que no está.
No, cuando dice, señor, usted ya es diabético. No, no es cierto. No, no es cierto. Yo estoy sano. Yo estoy sano. Y le dice, no, aquí los resultados dicen que usted ya tiene un problema. Y su vida va a cambiar. No, no es cierto. Usted está mintiendo. Me voy a ir a otro laboratorio porque usted es un incompetente. Y los que estaban a su servicio le dijeron, ¿cómo ves? Como ves, Señor, un espíritu maligno de parte de Dios te está atormentando. Dios en su soberanía permitió que un espíritu malo atormentase a Saúl. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? O sea, ¿tú piensas que Dios es así? Ay, ese de allá de la esquina me cae gordo. Le voy a meter fuego a su vida para que sienta que... ¿Tú piensas que Dios es así? Es a lo mejor lo que tú y yo haríamos, pero Dios no es así. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permitió eso con Saúl? Traer a David. Traer a David. Dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, versículo 16, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. A ver. Muchos hombres le podrían decir a David, ¿de qué te va a servir aprender el arpa, David? Pero hermanos, cuando Dios nos prepara en algo, tiene un plan. Tiene un plan. Así que, ahorita que estás joven, si vas a aprender algo, si tienes la oportunidad de aprender, aprende. Porque no sabes si el día de mañana eso te va a servir. Pero de que te va a servir, te va a servir. Pero si tú dices, ay no, yo no lo necesito. El día que llegue ese momento en que necesitabas eso, te vas a lamentar. Y si hubiera dicho que sí, pues ya ni modo, ¿verdad? Y por tu insensatez, perdiste esa oportunidad. La música, hermanos, tiene fama universalmente como calmante. Y no solo eso, sino que la música que alaba y ensalza al Dios ahuyenta al enemigo. Mira, un estudio, busqué así un artículo de esto, por si en Londres, escuchar música puede reducir el estrés y hasta calmar dolores agudos, según un estudio de científicos británicos. Un grupo de científicos también, de psicólogos en Escocia, descubrió que la música puede ayudar a pacientes a incrementar sentimientos de control y lograr concentrarse en situaciones positivas para alejar el dolor. Otro, por decir, allí en Escocia también, declaró que al estudiar a pacientes que se recuperaban de operaciones menores, hallaron que si escuchaban música que les gustaba, reducían ansiedad y sentían mucho menos dolor. Eso está comprobado, hermanos. Hay muchas cosas en que la música entra. Por decir, la música también hace que tu poder de retención sea mayor. O sea, está comprobado que si tú escuchas música clásica y empiezas a leer o estudiar, se te quedan mejor las cosas. Está comprobado. Por decir, también los estudios dicen que cuando ellos escuchaban músicas preferidas de ellos, veían que estos se mantenían la mano en temperaturas muy bajas por más tiempo. Dijo el especialista, durante los experimentos con el agua fría, los pacientes podían elegir entre escuchar sus canciones favoritas y realizar tareas aritméticas o mirar programas de televisión. Y en cada uno de los casos, cuando escuchaban su música, lograban tolerar más tiempo la baja temperatura. Cuando escuchaban su música favorita. Es más, hermanos, si tú vieras un encefalograma así algo del cerebro, cuando tú escuchas cierto tipo de música, varias áreas de tu cerebro se activan.
varias áreas. O sea, si, por ejemplo, un ejemplo, si tú escuchas música clásica, a lo mejor se activa la parte izquierda de tu cerebro. Si tú escuchas rock, se activa otra parte de tu cerebro. Si tú escuchas pop, escuchas otra parte. Si tú escuchas instrumental, otra parte se activa de tu cerebro. Es increíble, pero es así. Entonces, los científicos consideran que la música, además de proveer de distracción mental, permite que la persona se vincule emocionalmente con sentimientos positivos, como ningún otro estimulante o droga. Es interesante eso. Pero sí, hermanos. Entonces, fíjate, en segundo libro de Samuel 23:1, te lo voy a leer, dice: estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, dice, el dulce cantor de Israel. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda su vida de David siempre cantó. O sea, no cuando llegó a ser rey dejó de cantar, siempre cantó. Entonces, ¿quién hubiese pensado que eso que aprendió en su niñez y en su entrada a la adolescencia fue el instrumento para que entrara al palacio? Hermanos, Dios trabaja de maneras misteriosas. Primero de Samuel 16:17. Dice ahí: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Casualidad? O sea, entre todos los criados, uno conocía a David. A ver, te voy a preguntar, ¿no había más cantores o músicos en Israel? ¿Tú piensas que no? Yo digo que sí. Pero precisamente un criado dijo: yo conozco a uno que se llama David. Y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Casualidad? No, hermanos, con Dios no existen las casualidades. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera aprendido el arpa? Pues no llega al palacio. ¿Te das cuenta? O sea, Dios por algo te enseña ciertas cosas. Por algo. De esa aldea ahí pequeña, de donde no había salido nada importante, ahí un hombre conocía a David. ¿Casualidad? No, hermanos. Dios poco a poco va abriendo puertas, va abriendo caminos para sus siervos. Su entrenamiento con las cabras y borregos estaba a punto de terminar e iba a ir a otra etapa. David, tu entrenamiento de cuidar borregos y matar leones y osos ha terminado. Ahora vamos a ir a entrenarte a otro lado. Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Hermanos, entendamos esto: Dios es bueno. Y Él puede hacer cosas tan grandiosas si nosotros obedecemos y nos dejamos moldear. Dios puede hacer cosas muy grandes. Algo más, hermanos, que le abrió las puertas en el palacio y en la presencia de Saúl: el servicio. El servicio. No es el carácter de autosuficiencia y el carácter de me vale todo. ¿Me vale todo? No. David no era así. Pero entendámoslo, hermanos. La manera de abrir la puerta y de cruzar el camino, de llegar a la meta, de llegar a la honra de Dios, no es el orgullo, es el servicio. No es que, no, pues a mí nadie me dice, no, si quiere que me diga. Esa no es la manera de llegar ahí. ¿Quieres gloria? La gloria se empieza por el servicio, no por el orgullo. El orgullito te hace sentir fuerte un tiempo, pero sufres. Y viniendo David a Saúl, versículo 21, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. ¿A qué ibas? ¿Aquí iba David? A tocar, ¿no?
¿Y hasta dónde ya llegó? Era el escudero del rey. Eso significa, hermanos, que era el hombre casi de más confianza de Saúl. Porque su paje de armas era afilar la espada, ver que el arco estuviese bien, que tuviese flechas, que su armadura estuviese en buenas condiciones, que su caballo estuviese listo. Ese era el trabajo de David. Pero indirectamente, David no sabía que era una espada. Él no lo sabía. Él lo que sabía era de piedras y de ondas y de borregos y de... Eso es lo que él sabía. Él no sabía de espadas, pero indirectamente, porque Dios lo puso ahí. Había un propósito, hermanos. Él no sabía que era eso, pero Dios indirectamente lo fue entrenando. David fue un gran guerrero, pero no nació con eso. Tuvo que aprender. Tuvo que aprender a utilizar una espada, a saber utilizar su propio peso cuando das el espadazo. O sea, no puedes dar un espadazo al aire, hermano, te vas a cansar. Cuando das el espadazo tienes que ir con todo tu peso para que de verdad, si pega, corte. Entonces, son cosas que hay que aprender en la lucha. Si no, tú mismo te vas a lastimar. Eso no lo sabía David. Lo tuvo que aprender. ¿Estás consciente que tú no sabes muchas cosas? O sea, que si ahorita Dios te llamara a una empresa, ¿la harías? Hay cosas que te falta aprender, no te creas. Te falta experiencia. Te faltan otras cosas que hay que aprender. Y Dios te las puede dar si tú estás dispuesto a aprender. Porque el problema que tenemos es que no me puede enseñar. Ay, no, yo ir allí a que me den, no. Tú te la pierdes. Dios te quiso enseñar algo. ¿No quieres? Pues vendrá otro. David tenía dos servicios aquí. Uno, ser el escudero del rey, es decir, quien se encargaba de llevar sus armas, su armadura, todo que estuviese bien afilado, bien limpio, bien pulido, en buenas condiciones. Y otra cosa, ayudar al rey a vestirse. Por eso te digo, era el hombre de más confianza, porque él podía matarlo. Qué gran prueba también para David, porque él, sabiendo que sería el rey, está vistiendo al otro. No sería como que, no, pues aquí lo tengo para matarlo. Si lo mato, yo ya gobierno. Pero esa no es la manera, hermanos. Esa no es la manera. Y número 2, ser el músico terapeuta cuando fuese necesario. Más entrenamiento, hermanos, para que David no olvidara de dónde había sido sacado. Versículo 22 y 23, y vámonos por la parte final, que se me acabó el tiempo. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿A quién nos hace recordar esto, hermanos? De que David era como alguien de bendición. A José el soñador. ¿No dice que Potifar vio que todo prosperaba en su mano y todo se lo dio a él? Dice, es que he hallado gracia en mis ojos. ¿Qué quiere decir? Ay, es que Isaí, tu hijo está bien guapo. Y no, pues por eso lo quiero aquí. ¿Qué significa que halló gracia en sus ojos? No, es que tu hijo es muy servicial. De verdad, es muy servicial. Es una persona que yo le digo y lo hace. Y eso me agrada. Y lo quiero que esté aquí porque es de mucha ayuda. Es de mucha ayuda para mí. O sea, ¿tú vas a querer una persona que no te obedece? No, le vas a decir, regresate a tu casa. La verdad.
Entonces, ¿qué quiere decir que David halló gracia? Significa que David era un hombre que de verdad hacía su trabajo. O sea, que cuando Saúl le decía, ¿qué pasó con mi espada? Ya está afilada. Oye, aquí se me abrió la armadura. Arréglala, ¿ya la arreglaste? Sí, ya, señor, ya la arreglé. Ya está lista. Ok, ¿ya está todo listo para salir a la guerra? Ya está todo listo, ya está su caballo. ¿No? Y cuando se ponía medio loquillo, Saúl, ¿no? Pájaro loco se ponía. Ahí, ¿no? ¿Dónde está David? Ahí está David. Ya llegaba y tocaba el arpita. Le tocaba una de Michael Jackson y ya, con eso se alivianaba. Le daba su paracetamol y a mimir. Era muy servicial. Y eso hizo que se ganara al rey. ¿Te das cuenta de la paradoja? Porque hoy todos los jóvenes, no, a mí nadie me manda, nadie me dice, yo soy mejor que él, a mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Eso lo único que va a hacer es que te vuelvas aborrecible. Y nadie te va a querer en su casa, nadie. O sea, no quieren que vayas a su casa, ¿por qué? Porque no obedeces. No haces lo que tienes que hacer. Entonces una persona así no sirve. Das problemas en vez de soluciones. Das problemas. Dios no te puede llamar así. Pero cuando eres una mujer, un jovencito servicial, hasta tus abuelitos te quieren. Quieren que estés con ellos. Tus tíos. O sea, te empiezas a ganar gente. Te empiezas a ganar gente. ¿Sabes por qué? Porque eres obediente. O sea, cuando tú eres obediente y haces el servicio y y ayudas a la gente te ama. Y empieza a decir, ay, no, sí, no, ese muchachito, la verdad, y viene, y cuando tú le pidas una ayuda, te la dan. ¿Sabes por qué? Porque tiene una buena voluntad contigo. Cuando tú tengas un problema, te ayudan. Pero ¿qué pasa cuando te eres un me vale todo, un orgulloso, soberbio, altivo? Cuando tú necesites, ¿qué? Arréglatelas tú. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, ¿cuál es la clave para todo esto, hermanos? ¿Que era bien guapo? Ahí es que era de sangre azul. Es que estudió en la escuela Pancho Pistolas, por eso. No. Es que Jehová estaba con él. Lo irónico de esta situación, hermanos, puede que Saúl, sin saberlo, estaba haciendo la herramienta para formar el futuro rey. La situación le permitía a David ejercitar sus dones naturales y aprovechar las oportunidades que le brindaba las nuevas circunstancias. Muchos jóvenes y adultos, por eso no avanzan. Les estorba esa parte. ¿Cuál? El orgullo. No quieren aprender. Dios los quiere entrenar, pero se resisten al entrenamiento. Y eso hace que se regresen a las cabras. ¿Qué hubiera hecho Saúl si David hubiera sido como, tal vez como tú y como yo? De que me vale todo, no hago nada, tú no me puedes decir nada. ¿Qué hubiera hecho Saúl? Regrésate a las cabras. Regrésate a las cabras. La verdad. En cambio, desde la soledad de la tarea del pastor de ovejas, pasó a la corte real. Pero otra cosa, hermanos, la vida en el palacio no lo cambió. Termino con esto. ¿Qué era lo que calmaba a Saúl? ¿La música? Si es así, cada vez que tú tengas pues miedo porque tu conciencia te acusa, pues ponte en el YouTube, ponte a Frank Sinatra o a Barry White, ponte ahí. Bueno, ponte a las Tatú, ¿para qué? Bueno, ya de a Perris ponte ahí a Sebastián Yatra para que te sientas ya. Eso te puede calmar un poco. Pero lo que en realidad calmaba a Saúl era el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.
¿No te ha pasado que luego llega alguna persona y el ambiente se siente pesado? Se siente como pesado, como que, híjole, aquí como que no está algo bueno. ¿No te ha pasado eso? Y hay personas que dicen, ya llegó el alma de la fiesta, ¿no? Ya llegó el alma de la fiesta. Y son personas alegres, son personas que te dicen, ay, aliviánate y todas las cosas, ¿no? Pero otra cosa importante, hermanos, es que una persona que tiene el Espíritu de Dios tiene respuestas a problemas. Y las personas buscan eso, buscan respuestas. Que se te acercan y te dicen, ay, fíjate que tengo problemas con mi marido, y es que ya no sé, yo estoy pensando en dejarlo. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, ¿qué vas a hacer? Una respuesta que le va a dar libertad. O sea, si tú dices, ay, no, pues sí, no, todos los hombres son iguales. No, sí, hazlo. Lo único que estás haciendo es enviarla al matadero. Y en vez de que su vida sea feliz, la estás enviando a que ella tenga más miedo y terror. Terminamos. Salmo 118. Vamos a terminar con ese verso. Salmo 118, versículo 1. Voy a leer algunos versos, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versos y con eso vamos a terminar. Salmo 118, versículo 1. Entonces, hermanos, David no solamente es eso, o sea, date cuenta. Dios entrenó a Moisés en dos áreas. 40 años en Egipto, aprendió muchas cosas, aprendió arte, música, también cosas militares, aprendió a distinguir telas, porque él era el príncipe de Egipto, aprendió muchas cosas. Pero después, ¿a dónde lo llevó? Al desierto a cuidar borregos. 40 años más de entrenamiento. ¿Por qué? Porque se ve que, o sea, si dice que Moisés era el hombre más manso, ¿qué significa eso? Que antes era el hombre más orgulloso. Era el hombre más orgulloso, Moisés. Y ven que Dios lo convirtió. Entrenamiento, hermanos. Entrenamiento. Y así pasaron todos. Todos pasaron así. Y tú no eres la excepción ni yo. Dios te va a entrenar. Dios tiene algo para ti, pero te va a entrenar. Pero va a depender de ti cómo lleves ese entrenamiento. ¿Cómo lo lleves? ¿Te vas a amargar por cosas que piensas que son injustas y que Dios permite en tu vida? ¿Te vas a amargar? Vas a fracasar. Tú tienes que aprender. Tienes que tener carácter. Y Dios permite muchas cosas en tu vida para que tú tengas carácter. Lo permite. Muchas circunstancias desfavorables. A veces Dios permite que tengas, que no tengas. Dios permite que muchas veces escuches que hablan mal de ti. Dios permite que personas te ayuden, te honren, te digan, oye, gracias a ti. O sea, siempre que vengo contigo, siempre encuentro un buen consejo. Dios también permite esas cosas, que te dan bálsamo. Dios permite que pierdas algo, que ganes algo. Dios lo permite y todo es parte del entrenamiento de Dios. Todo es parte de... Dios permite que a lo mejor si entres a cierta escuela, que no entres, que conozcas a ciertas personas, que no conozcas a otras personas. Dios todo eso lo permite porque es parte de tu entrenamiento. Es parte. Para que cuando llegues al punto donde Dios quiere ponerte, tú digas y entiendas muchas cosas y digas, Señor, ahora entiendo todo lo que tuve que pasar para llegar aquí. Ahora lo entiendo. Por eso muchas veces cuando yo los veo a ustedes que Dios los empieza a entrenar y están pasando por estas situaciones y dicen, ya no puedo, pastor, siento que ya me quiero ir. Y además me río porque digo, Dios te está entrenando, pero si no te dejas entrenar, no vas a avanzar. Tienes que entrenarte. Tienes que entrenarte, hermanos.
Dice ahí, lo voy a leer en traducción viviente, ese verso, Salmo 118. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. Fíjate otra vez lo que dice, el Señor está de mi parte. En Reina Valera, ese verso se lee así: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué tenía miedo Saúl? Porque Dios no estaba con él. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que algo te pueda hacer el hombre? Ten cuidado. Tal vez Dios no está contigo. Por eso tienes miedo, ¿verdad? ¿Tienes miedo? ¿Vives con miedo? Que te la vas a encerrar en tu casa y nunca más vas a salir. ¿Como un búnker? Sigo ahí, versículo 7, Reina Valera. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová. ¿Que qué? No, mejor es confiar en mi compadre. Es confiar en Jehová. ¿En quién confías más? ¿Sabes en quién confiaba Saúl? En sí mismo. En sí mismo confiaba. No, al contrario, Samuel, yo hice lo que Jehová me dijo. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Qué gran diferencia, hermanos. Por eso siempre procura que Jehová esté de tu lado. Porque aunque te rodeen, en el nombre de Jehová tú vas a vencer. Aunque busquen el mal contra ti, en el nombre de Jehová tú vas a vencer. Pero procura que Jehová esté contigo. Si no, como Saúl, vas a tener miedo. Vas a tener miedo. Y no vas a saber qué hacer. Eso pasa, hermanos, cuando Dios te abandona. Ojo, no estoy diciendo que haya veces que hay noches que no tienes miedo, porque viste tu película de terror favorita. No estoy diciendo de eso, porque te echas El Exorcista 1, de la 1 a la 10. No. Hablo de miedo es cuando siempre no puedes dormir. Son una noche sí creo, pero siempre tu vida es así. ¿No puedes dormir? ¿Nada más duermes 2 horas? ¿1 hora? Y luego ya vamos más allá. ¿Requieres pastillas para dormir? ¿Porque no concilias el sueño? ¿Porque sientes que te persiguen? Eso ya no es normal. ¿Andas mirando a todos lados en la calle? ¿Tienes miedo hasta de tu sombra? Eso ya no es normal. O sea, no estoy diciendo que porque vistes El Señor de los Anillos y tienes miedo, pues ya. No. O sea, que, Dios no está conmigo. No estoy hablando de eso. Hay cosas que a veces nos dan miedo, ¿no? A veces tienes miedo del examen que va a hacer mañana. Tienes miedo, ¿no? Porque no sabes si lo vas a aprobar o no. Esa es una cosa, pero que ya tu vida sea así, eso tienes que analizarlo. Tienes que analizarlo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Porque tú eres bueno. Porque tú eres grande y maravilloso y digno de suprema alabanza. Te alabaremos, oh Señor, porque tú nos has oído.
porque fuiste nuestra salvación. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa para nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te rogamos. Te rogamos, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Mi Dios eres tú y te alabaré. Te exaltaremos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Aunque me rodeen, aunque busquen el mal contra mí, en el nombre de Jehová yo venceré. ¿Por qué? Porque he guardado tus dichos y me has hecho más sabio que mis enemigos. Me has dado más cordura, me has dado más sagacidad, porque guardé tus mandamientos. Porque tu ley está delante de mí siempre, siempre está delante de mí.